días, buenas tardes, ya. Hola. Buenos días, buenas tardes. El productor nos dijo a tiempo preparados y yo todavía estaba no preparada, te digo. Qué bárbara. Bueno. Así son las cosas. Así son las cosas. ¿Cómo te fue ayer? El día de la Muy Amor y la bien, Amistad. muy bien. Trabajando mucho, pero bien, muy bien. Espero te hayan Sí, hecho- uno que otro detallito por ahí. Ah. Tanto en a nivel de mensajitos y así, bonitos, Ujú. como uno que otro ahí, presentito. Muy bonito, me gustó. Eso es lo más importante. Sí, no importa. Sí se acordaron de mí. Al menos se acordaron. Ya te lo arreglé bien. Algunos con unas ligeras presiones, otros no tanto. Así solitos llegaron. Ah. Los solitos que llegaron fueron los más bonitos. ¿No será que tú empezaste esa presión primero? Sí, eso. Por eso digo que algunos con unas ligeras presiones para que se Ay. pudieran acordar de mí. Claro. Perdón. A eso me refiero. Perdón. Qué bueno. Pero bueno, lo demás, muy padre. Mucha mercadotecnia también, ¿verdad? Oh, híjole, por todos lados estaba el tráfico porque estaba lleno de vendimias para el 14 de febrero. Una pequeña nota. ¿Sí sabes dónde viene el amor de amistad? No, ¿Por qué le dicen San Valentín? ¿No? a ver. San Valentín era un santo que se dedicaba, era un sacerdote y hacía que se casaran casos perdidos, gente que no podía casarse. Mucho era por la sociedad, el dinero, porque eran familias encontradas, por la edad, la diferencia de edad. Lo que sea, que Así, no entonces, sea. sí, obviamente pues no hablamos ni de divorcio ni... No. Así es, inclusive en la viudez también, en esa época en la sociedad no podía volverse a casar. Ujú. Entonces él empezaba a casarlos, por eso él representa el Día del Amor y Mira. por eso San Valentín. Pero si tú pones en internet San Valentín, te salen corazones, luego Sí, chocolate. sí. Entonces tú tienes que poner Santo San Valentín Para que poder puedas leer su encontrar. biografía. Mira, Así qué es. bien, qué bonito. Como nota para que la gente ¿Cómo no? sepa, ¿sí? Bueno, pues estuvo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la mujer como tal. El 13 de marzo, 8. el 8 de marzo, Sí. es el Día Internacional de la Mujer. Ajá. Entonces nos estamos adelantando un poco, que no es tanto, Ujú. porque para mí es interesante ver en qué lugar está la mujer ahorita en la sociedad. ¿Te hace justa? Pues hay muchas cosas encontradas todavía. ¿Piensas que todavía rige el machismo en la sociedad? Sí. Por lo menos en donde tú, en el Sí, círculo. por lo menos en donde nosotros estamos todavía pareciera que increíble, pero muchas veces sí rige. Entonces sigues al pie de lucha. Algo así. Bueno, de eso vamos a tratar. ¿Por qué terminamos donde estamos? Se han logrado muchas cosas, definitivamente, muchísimas. Digo, si empezamos a ver cada una de estas situaciones que vamos a empezar ahorita, evidentemente se han logrado un montón, pero todavía falta. Mira, esta fondo que ves es una escultura contemporánea. Está hecha en platino. Ujú, Y de ahí tomé la imagen de la mujer porque quise que se viera algo abstracto. ujú, La mujer es abstracta y no lo estoy menospreciando. ujú. Los hombres son más simples en la forma de pensar. Si el amarillo es amarillo, es amarillo. Así es. Por así decirlo. No hay amarillo. naranja. Vamos a hacerlo. No, o simplemente, es que también Naranja los quemado. Naranchero. los tonos de colores, Sí. simplemente ustedes los ven un solo Naranja. y es un solo azul, por Bueno, ejemplo. en la vida se relaciona lo mismo. El hombre es más sencillo en ese sentido, la mujer Claro. no. Es más abstracta, es un pensamiento más abstracto, pero eso complementa a la sociedad. No decía al hombre, porque siempre sería marcar que la mujer tiene una dependencia del hombre, no. Ujú. El ser abstracto apoya a la sociedad, así como tal, porque al final vivimos en un conjunto. Claro. Hacia dónde tenemos que ir es lo que al final de cuentas es la historia que estamos tratando de generar. Pero también es bueno saber de dónde venimos. Ujú. ¿Por qué empieza así? ¿Me pone la primera imagen, por favor, señor productor? El hombre es hombre desde la época cuaternaria, desde que ya existían los neandertales, el cromañón y todos ellos, Ujú. apareció la especie humana. Y siempre tenemos la imagen del hombre así, de esa manera, como está esta figura. Sí. Y siempre cuando tú ves una imagen del hombre haciendo fuego en las cavernas, ¿cómo te lo imaginas? Como lo ponen en el cine, ¿no? Ajá. De que está él
el que sale a cazar, el que provee, el fuerte. El que va por las bestias a cazarlas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es el papel que el cine o los libros o la gente? La mujer es la que se queda en casa, se supone que las mujeres eran las que se quedaban en, no sé, incluso hay actividades propias del hogar. Exacto, incluso limpiar la cueva, recolecciones o almacenar la comida, preparar la comida, como organizar un poco más lo que hay en casa. Ellas cosechaban los frutos. Técnicamente. Esa es la imagen que nosotros desarrollamos durante mucho tiempo. Quiero decirte que esa foto de allá atrás es de un fósil y es una mujer. No es un hombre, que la imagen sí se ve un poco femenina. Un poco ruda, sí. Poco femenina. Pero ¿por qué imaginarnos la sociedad así? En España, acaban de encontrar en una cerca de Cataluña, para que nuestro señor productor se ponga contento, acaban de encontrar un fósil, unas cuevas cuaternarias de esa época del hombre moderno, y descubrieron huesos de fósiles de humanos de esa época, y tenían las mismas lesiones hombres y mujeres, las lesiones propias de una actividad conjunta, porque no estás de acuerdo que si encuentras un fósil de un colmillo, con una perforación de un colmillo, un alrededor de un colmillo, pues dicen, no, ese hombre estaba cazando y tiene la marca, o sea, había rasgaduras y cortes de huesos, lesiones propias de alguien que cazaba entre hombres y mujeres. Entonces la sociedad arqueológica se puso a cuestionar, ¿por qué siempre fijamos o creemos que el hombre es el que construyó las herramientas de piedra? Y siendo honestos, con todo respeto para los hombres, porque yo soy de ellos, pero son más creativas las mujeres, aquí hay excepciones, pero las mujeres son más creativas. O sea, simplemente con el gasto. A veces uno dice, yo le di todo cómo lo hace para comer rico todos los días, por ejemplo, la mujer de hoy en día. O sea, son muy creativas. Entonces, ¿por qué no se le ocurrió? A lo mejor a la mujer se le ocurrieron las herramientas. Los animales los desmembraban, les cortaban la piel, les arrancaban. Entonces, ¿quién lo hacía? Para mí, yo veo más una imagen en una mujer, en un arte, porque eso es un arte. A ver, quítale la piel, curten la piel, porque al final de cuentas se la usaban ellos para protegerse del frío, para acostarse sobre él. Entonces, no digo que el hombre lo pudiera hacer, pero yo le doy más al cerebro de una mujer para hacer ese tipo de cosas. Y no estoy menospreciando, yo creo que era más inteligente, menos ruda tal vez, pero más inteligente. Entonces se encontraron vestigios en ese yacimiento de una sociedad conjunta entre hombre y mujer, donde la siguiente imagen se veía a la mujer así. Ellos empezaron a escribir a la mujer así como la que viene en la siguiente imagen, cuando el señor productor esté listo, donde la mujer ya participa, la que sigue, señor productor. Está casando. Ella ya participando como tal, fíjate, siempre se nos enseñó la otra imagen, ¿no? Sí. El hombre es el que sale porque se tardaba días, ¿no? Días para sobrevivir y para aguantar el peso de un animal prehistórico, pero pues bueno. Entonces en la Universidad de Zaragoza se empezaron a plantear esta idea de una nueva sociedad conjunta de alguna manera. Y es lógico, o sea, no puede dejarle toda la pendencia a los hombres, y las mujeres participaban también activamente en la cacería. Tal vez sí diferenciaban algunas funciones sociales, de alguna manera. Por ejemplo, las mujeres siempre pues, son las que daban a luz a los hijos, algo que los hombres no hacían. A lo mejor ellas se encargaban de la crianza de los niños. No hacen. Es que yo conozco un hombre que da. Qué mentira. O sea, la crianza de los hijos, siempre por más que digan que el hombre participa, el hombre es un ayudante. Siempre se ha marcado que la mujer es la que marca la batuta desde los primeros años en la sociedad con los hijos. Voy a defender a la mujer en este programa, pero también le voy a adjudicar responsabilidades. Claro que sí. No solo de defensa, sino no solo también. De defensa, claro. Porque no podemos vivir así solo. Debe de ser. Sí, no, sin ser misógino, solo lo que quiero es expresar los sentimientos de lo como es. La que sigue que valemos. Okay. Esa es la primera estatuilla regenerada de una mujer. No tenía rostro. ¿Qué sucedió cuando el hombre dejó de ser cazador, recolector y empezó a construir ciudades? En ese entonces todavía
a la mujer empezaron a crearse los dioses. Ya el hombre ya había evolucionado intelectualmente y ya empezaba a las cosas que no podía explicar, adjudicarles en la sociedad a seres superiores a ellos en las cosas que no pueden explicar. Y aquel dios de la lluvia, aquel dios del fuego, aquel dios de la guerra, aquel dios del amor, etc. Sin embargo, a la mujer en esa época empezaron a darle un lugar alto porque consideraban como especie el que ella tuviera la reproducción era algo que le imaginaban. Y aunque se ve muy deformada esa imagen de esa mujer en esa estatuilla, sí, que es una estatuilla fenicia, la primera población fue Sumeria. Los sumerios es la primera población en el mundo. Digámoslo así, la prehistoria es de la época del hombre del nacimiento hasta la primera escritura. O sea, esa es la prehistoria. Después de que el hombre empezó a escribir, ya se considera historia moderna. Entonces, los sumerios son los primeros que escribían. Entonces, esta es la imagen de una mujer moderna, digámoslo así, sí, ya sí, no es la prehistórica. Okay. Porque ya vivían en una sociedad y ya habían desarrollado los sumerios la primera escritura. Okay. Entonces, a lo mejor no he hecho esa referencia, ya no importa. Y ellos exageraban sus cualidades, por eso se les ve el busto grande, su cuerpo redondo, no que fueran obesas. No. Ellos destacaban las cualidades de engendrar hijos y de amamantar a sus hijos, y los veían así, con esa imagen. No como diosas, pero así como que tienen un lugar especial. Un lugar especial, sí. El problema de esta situación es que en este tipo de papeles de la historia que estamos platicando, reflejaba también el hecho de que empezaron a darle un lugar especial. No, a lo mejor que ya no participen en la caza o en la guerra, porque también con la modernidad pues empezó a llegar también la guerra, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente también se empezaron a pelear entre diferentes ciudades. De hecho hay muchas historias de batallas en esa época que no sé cómo lo hacen porque era muy antigua. Estamos hablando de una sociedad. La sociedad como tal, o sea, ¿en qué año se cree que se formó? Aunque la Biblia viene hablando cuentos, y si siguiéramos hablando de estas historias de las bíblicas, no digo que no existan, simplemente que no se pueden comprobar. Claro. Estamos hablando de 9000 años antes, o sea, de Cristo, 9000 años para atrás. O sea, sin embargo, los yacimientos arqueológicos que te dicen como una sociedad moderna son de 5000 años para atrás. Okay. Atrás de esa cantidad de tiempo, sí se han encontrado vestigios de ciudades, sí, de poblaciones, de pueblitos si quieres, pero no tenían escritura, no tenían una conformación como tal de ciudad. Era un grupo de una tribu que dijo: aquí vamos a establecernos, y se establecían y desarrollaban comercio, entre otras tribus tal vez, y tenían, pero no era una sociedad como tal, no alcanzaba un número grande como para decir aquí está una ciudad como tal, hasta el año 5000 que empezaron a juntarse varios sumerios e hicieron una gran ciudad ya juntos como tal. Entonces desde ahí es cuando ellos consideran el que se haya representado la ciudad. Entonces empezaron a ver a la mujer así. Todavía la mujer la veían como algo importante que participaba en ese tipo de situaciones y cuestiones. La que sigue, señor productor. Déjame mientras voy a mandar unos saludos. Tienes aquí un saludo. Sol García de Villalpando te manda saludos. Gracias, Sol. Cita Marvil, saludos. Saludos, chicos, dice. Saludos, Cita. Siempre está aquí, Cita. Gracias. Ok. Eso es una escultura babilónica donde hablamos de ya son como diosas. Sí. Que también me parecen. Cita, siempre. Sí, ya está. Saludos, Cita, gracias. Carmen también. Gracias, Carmen, por gracias, vernos. saludos. Gracias. Carmen no es de este país. Qué bien. ¿De dónde es Carmen? No me acuerdo, ahorita no. Carmen, saludos. Carmen no es de aquí. Ok, recuérdanos de dónde eres, sí. Carmen, discúlpanos. Sí, gracias. Si no es de mi ciudad, que es la razón. De esta ciudad. Así, entonces empezaron a darle atributos de deidades a la mujer. Sí. Entonces, te platico, en la sociedad sumeria, ya que ya se evolucionó a los fenicios y a los babilónicos, era la evolución de los sumerios, como tal. Las mujeres sumerias y egipcias se parecían mucho en la sociedad. Esta es una mujer babilónica. Tenían varias cualidades, tenían las mismas funciones que los hombres como tal. Tenían derecho a la política, tenían derecho a la religión, podían heredar tierras y bienes. La única diferencia es que las babilónicas no tenían jerarquía política. Sí participaban en la política activamente, pero no podían tener el cargo más alto de
su país o su ciudad. Okay. ¿Sí? Siempre era... Y otra cosa, empezaban a depender de un hombre. Cuando nacían, dependían, hablo de la parte de ciencia, de estudios, tenían acceso a todo igual que los hombres. Pero a diferencia de los hombres, tienen que depender de su papá cuando eran niños, de su esposo cuando eran grandes, y si enviudaban, ya sea de su papá si todavía vivía, o de sus hermanos, o de sus hijos si ya eran adultos. Claro. Pero siempre la mujer tenía que depender de él. Así, era representada por un hombre siempre. A la mera hora, si la mujer cometía un ilícito, tenía que ser, tenía que ir su hombre que en su momento la representara para abogar por ella o para defenderla a ella, o si ella le daban una herencia que sí la podía recibir y sí la podía utilizar, tenía que ir su representante a firmar o a estar en los acuerdos para esa situación. Sí. Me dice que no te lo niego, pero tú como mujer no lo puedes hacer como tal. Ya. No te niego que seas libre de que tener tu casa, puedes compartir tu casa, pero tu representante es el que te tiene a firmar el contrato. Okay. Porque está chido, ¿no? No. No, a ver, si llega el banco, ¿a quién le vamos a buscar? A él. Porque no está chido. Bueno. Velo de esa manera, ¿no? Entonces en los babilónicos así era. A la hora de enfrentarse a guerras, porque siempre nos enfrentamos a guerras desde que el hombre fuera antes de ser hombre, o sea, todas las tribus antes prehombres o hombres primitivos o homo que no eran sapiens, ya se enfrentaban entre ellos para quitarse recursos principalmente. Sí. Empezaban, las mujeres no participaban en la guerra activamente, pero sí tenían una decisión política. Empezaban a utilizarlas como herramienta de cambio. Me caso la llevo y la entrego a los hijos, o sea, para que se case con los hijos de mi reino rival, claro, y hacer una sociedad y ya con eso ya nos somos compadres. Así le dicen compadres, ¿no? Sí. Sí. Hicimos compadres, o sea, y ya con eso ya entonces empezaron a hacer, o sea, quiere decir que la sociedad entonces ya tenía y no solo era a nivel de reyes o monarcas o patriarcas en esa época, sino empezaba a tener a las escalas sociales más abajo empezaba a funcionar también esa situación. Las hijas eran entregadas por acuerdos con otras familias en su nivel de rango de su casta se era para correctar, para no decir sí. para decir su casta, y empezaban a intercambiarse, y era muy difícil que entre castas se intercambiaban las familias. Sí. O sea, ya empezaba a marcarse esa línea de alguna manera. No sé si es culpa de la mujer o no, en ese momento el Egipto evoluciona un poco más. A ver si viene la siguiente pregunta. A ver si viene la que referente. Sigue. Okay. Las egipcias. La imagen que sigue habla de las egipcias. Te voy a decir un poco de la sociedad egipcia. En el caso de los egipcios era un poco diferente. Ahí sí había una verdadera libertad. Ellas ejercían la política, inclusive había faraonas, o mujeres que ejercían directamente. Claro. Solo en ciertas castas o clases sociales se podía hacer eso. En otras, sobre todo cuando eran esclavos, ahí no había, entre los esclavos sí había una división de actividades, porque no ponían a las esclavas a hacer lo mismo que a los hombres esclavos. Entonces la sociedad actual empezó con la esclavitud. Bien. Porque las castas superiores que no tenían esclavos, no funcionaba así la sociedad. Los hombres y las mujeres participaban en la política, los hombres y mujeres participaban en las decisiones maritales de su propia casa, o en la compra de tierras, productos, compra de ganado, compra de esclavos, en decisiones políticas, todo lo hacían la mujer. A diferencia de los babilónicos, que se parecían mucho a la sociedad egipcia, más evolucionada, las mujeres aquí sí tenían rango, estatus, puesto, heredaban, podían ser ricas sin haberse casado, podían divorciarse, también el divorcio, también los fenicios tenían el divorcio, pero a través de su representante. Aquí no, ellas podían divorciarse sin ningún problema y recibían sus apoyos. Por eso había muchas monarcas. Recordé que la última monarca fue Cleopatra. Sí.
porque los romanos acabaron con toda la sociedad egipcia de alguna manera. Aquí ya había sido influenciado por los griegos, porque los griegos llegaron los ptolomeos, así se puede, y invadieron todo Egipcio, pero enriquecieron la sociedad egipcia. No cambiaron las cosas, sino agregaron cosas suyas a los egipcios, porque ahora escribían griego y escribían egipcio, por eso podemos saber lo que hicieron los egipcios, gracias a esa situación. Si no, no hubiéramos sabido nunca qué decían los jeroglíficos de los egipcios. Eso sí. Gracias a los griegos. Entonces, pero esa ruptura, esa parte, ¿verdad?, que empezó a dañar, esa que ves ahí es una mujer griega. Sí. Los griegos, de los griegos para acá, para mí es donde empezaron a cambiar las cosas. Bueno, ¿qué le puedo yo de crítica a esa sociedad primigenia? Es que tal vez habían evolucionado mucho como sociedad y como hombres, pero no existía el amor. Todos eran acuerdos entre familias, aunque no hubiera un intercambio comercial. Yo tenía que decir, a mi hija la tengo que acomodar con alguien. O sea, no era con que, que la dejen solas en la sociedad y que crees que no. Ya verás, pues el vecinito. Ya veías con sí, quién. El vecinito de mi casa está bien como de la edad, ya ok. Y ibas a hablar con el futuro compadre. Papá. Y oye, ¿cómo así? Cuando tenga edad, que se case. Eso es lo ya estaban arregladas las. Exactamente. Eso es lo que yo critico de esa manera. Yo decía, ¿hasta cuándo realmente empezaron a casar? Siempre ha habido matrimonios por amor, no dudo que existieran en esa época, ¿verdad? Pero no como tal una sociedad de que ya los dejan libres y que se casen como quieran. Yo te decía, ¿hasta dónde empieza eso? ¿Hasta dónde empieza eso? Fíjate cuántos pero ahorita la costumbre era eso. Empieza a influenciar las costumbres esclavas en las castas superiores y empiezan las mujeres a tener una mayor dependencia del hombre en la sociedad egipcia. Claro. Y en las últimas sociedades egipcias y empiezan los griegos igual a tener esa situación. Los griegos empiezan a ellos, aunque a la mujer la exaltaban por sus cualidades incluso tenían diosas, que eran mujeres, tenían diosas en su pero en la vida tierra, en la carnal, las tenían por abajo. Por eso no hay filósofas, no hubo mujeres que hablaban de las estrellas, no había mujeres que inventaran cosas, los griegos inventaron cosas, hablaban de las estrellas, hablaban de la filosofía, hacían poesía. Quiero que me busques una mujer poeta griega, si encuentras. No hablo de la actualidad, sino de esa época. Sí, en esa época de hecho no había. Porque empezaron a marginar a las mujeres. En esa época, como ya había escuelas y ya estudiaban, las mujeres nomás les enseñaban, la crianza ya en esa época era responsabilidad de la mujer. De ellas. De la mujer, de la madre de las hijas. Y ellas tenían que, en algunos casos, por ejemplo, en Grecia, los hombres y las mujeres iban a los mismos lugares a estudiar, pero las mujeres nomás aprendían a hacer números y a escribir. Acabándose esas, las pasaban a diferentes funciones, o sea, seguían con escuelas, no como tampoco las tenían marginadas como alguien que no va a servir, las ponían en escuelas, pero ya de escuelas diseñadas al servicio del hombre, que costura, que cocina, claro. que son cosas para servir al hombre. No sé qué opinas de esto. Fíjate que sí, o sea, ahorita lo que estás comentando había una novela que me encanta, que luego la hicieron película, y es cierto, todo lo que tú estás comentando es muy relacionado a lo que acabas de decir. Ahí las mujeres, una mujer tenía que saber hacer ese tipo de cositas, ¿no? Sí. De que incluso podían estudiar música y eso, pero no era para que los demás supieran, sino para que en su casa pudieran tocar ellas. Entretener al marido. Exactamente. Entonces, pues sí, es lo que estoy escuchando y justo haz de cuenta que me traes a la mente la novela esa que leí. Y esa novela es posterior a la época, sí, sí, aún así, las mujeres influenciaron la vida política de los hombres en esa época. Va mi primera crítica a la mujer. Que no se lo tomen personal, no se lo tomen como no, aquí estoy yo, no te preocupes, traigo unos buenos tacones. Pero siempre he pensado, siempre se ha criticado mucho el machismo del hombre, de la misoginia del hombre, de la sociedad del hombre, pero
honestamente, la mujer es quien cría a los Creo hijos. que ¿dónde vas? Sí. La mujer es quien cría los primeros años de los hijos. Y si tú los enseñas, no, eso es de niñas, no, eso es de niños. No, deja que tu hermana lave los trastes, tú no, tú eres hombre, te quedas aquí. No, o sea, esas líneas las estamos marcando nosotros. Y luego ellos mismos ven que sus padres son así. O sea, su papá es misógino, maltrata a la esposa y empiezan a crecer Igual, en esa sí. situación. Y eso es opcional, o sea, si tú sigues en esa relación que es así y le vas a seguir el resto de tu vida, pues ¿qué esperas de tus hijos? Sí. Si la separas... Ellos aprenden lo que ven. Exactamente. A mí me tocó, o sea, me ha tocado ver en particular hijos de cómo cambia su mentalidad cuando son arrancados de esa situación y empiezan a tener otra mentalidad diferente. Claro. No soy experto en antropología, ni civilización, pero mi lógica y mi sentido común me lo dice. O sea, están quejando, sí, yo entiendo, y no justifico a ningún hombre, porque la violencia física, psicológica, en ningún ámbito tipo de violencia es ni para el hombre ni para la mujer, debe merecerse. Exactamente. Bajo ninguna circunstancia. Y a las personas que lo hagan, que le den su justo castigo, por favor, en ese aspecto, que no queden injusticias y siempre denuncien, siempre. Y también igual a los hombres, denuncien. Igual, porque también hay, aunque porque no... los hombres se aguantan los más. Los hombres se aguantan por pena. Por ser hombres, exactamente. Por pena, sí. Pero seamos reflexivos, todos tenemos hijos. Si vemos el resultado de cuando son adultos, no digo que nos consideramos... Además, somos responsables de nuestros hijos. Cuando sean adultos, lo que van a ver es el resultado de los primeros años que nosotros les hicimos. Para bien o para mal. Así es. Entonces, si nos sentimos orgullosos de lo que son, nos debemos sentir tranquilos, aunque siempre esperamos más de ellos. Así es. Si nos sentimos tristes, derrotados, preguntémonos en qué momento de la vida fallamos. ¿Qué fue lo que También podemos ser reflexivos. Oye, si yo le di carrera, lo eduqué, le trabajo y se metió de malito, bueno, ya tu conciencia ya es otra cosa. sí. Bueno, También ya sucede, también hay decisiones que toma cada Hay quien. gente saludando por ahí, a ver si ya se... No, sabes que no tengo actualizado. Ok, es que aquí decirlo Karen Torres, saludos. Saludos, Karen. Pero es todo lo que... Bueno, gracias. Entonces, no me malentiendan, no critico, no le echo toda la culpa a la mujer, pero en esa época así era. No había internet, no había medios de comunicación, inclusive entre ellos el contacto entre ellos era el mismo, porque empezamos a dividirnos en castas o en clases sociales, y eso hacía que la sociedad se empezara a manejar de esa manera. Veían que había ventajas en manejar, los hombres mujeres tuvieron una actividad y los hombres otra, que no es malo, así lo hacían, creo, en las partes antiguas. La cosa es el valor. Tal parece que la crianza de los hijos es de menor peso que el trabajo del Señor. Tal parece que recoger y limpiar el hogar es de menor peso que las actividades físicas de un hombre. Sin embargo, si lo vemos en una sociedad conjunta, tanto pesa. Si yo voy a responsabilizar a la mujer de la educación de los hijos en los primeros años, tengo que es la misma responsabilidad que tiene el hombre de proveer, surtir y dar. Entonces, tienen el mismo peso, o para abajo, o para el medio, o para arriba. Como lo quieran ver. La señora no está en la casa. No, hombre, ¿cuál? O sea, y no es sencillo. Hasta la fecha todavía yo escucho de gente que así, desgraciadamente, los mismos comentarios, incluso hasta de las mismas mujeres. ¿A qué se dedica que tu esposa? menosprecian. Al hogar. Sí, bueno, y es un trabajo bastante duro. Yo cuando tengo vacaciones, a veces pienso, híjole, yo pensaba que iba a descansar y no es cierto. Es más trabajo estar en casa. Mucho trabajo, porque ahí sí no hay hora de entrada ni de salida. Estás todo el santo día al pendiente de lo que pase. Piensas que ya terminé, ya la casa se ve súper limpia y de ratito ya estás otra vez ocupado haciendo otras cosas. Entonces es entendible que es mucho trabajo. La cosa es que empezamos a quitarle valor a cosas sí, como porque esas. Piensas que eso es algo como cae en la obligación ya. Sí, acá mira, como yo no genero ingresos, es lo que me toca hacer. Así es. Yo no genero ingresos, por eso es más valioso el trabajo de mi esposo, porque él sí genera ingresos. No, pero y los ingresos, ahora resulta que los ingresos son los que le dan valor a las actividades en la casa, y no es así. Simplemente el organizar la despensa, como hace rato mencionabas, el organizar la despensa, decir, esto me tiene que alcanzar para tantos días. Que a veces hay
2, 3 cositas en el refri, y si ves al esposo que quiere apoyar y dices que no hay nada, no sé qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer, y luego resulta que la esposa ya hizo con lo que había un guiso o unos taquitos o no sé, con lo que había en el refri. ¿De dónde sacaste esto? Pues ahí estaba en el refri, ¿verdad? O sea, a veces eso, el organizar, el ver, el crear, también vale y vale bastante. Bueno, si puede regresarme la imagen anterior, por favor, señor productor. Sí, la que estaba viendo, la última que vimos, que es la imagen griega. La griega. Así es. Y quería decirte, en la vestimenta también tenían marcas las mujeres. Okay. Aunque se vean muy sencillas sus túnicas, de hecho, vienen de cómo se vestían. Técnicamente era una sábana la que se ponían y se amarraban. Obviamente era para ropa fabricada, pero su manera de vestir era técnicamente una sábana. Usaban un tipo como un pañal de tela para cubrir sus partes, su área genital. Y arriba no se fajaban nada. Pero en la vestimenta se usaban marcas para darse el lugar en su casta, en su sociedad, para que la sociedad al caminar en el pueblo ellos reconocieran el nivel de estatus que estaba. O sea, pero era una marca que decían, mira, como con todo respeto, no estoy comparando, pero si tú vas al rancho y ves el ganado y dices, tiene el sello del rancho de los Torres. Sí. Igual esas marcas eran para decirte quién era esa mujer. Mira. O de qué familia o casta pertenecía. Bien. Claro, tenían acceso a educación también, como te dije, hablaban, etcétera, y también había mujeres que influenciaron, siempre hubo mujeres que influenciaron la política, aunque sea detrás. Cuando había emperadores romanos, muchas veces las madres influenciaban, lograban colocar a sus hijos, porque había muchas cosas en la sociedad romana, o bueno, en la griega, para colocarse. Es que la griega y los romanos son muy parecidos en ese aspecto. La diferencia es la parte bélica, donde fueron mejores los romanos como sociedad. Sí. Y los griegos, las mujeres colocaban sus hijos, aunque no fueran herederos o eran concubinas a veces del rey, ni siquiera, y lograban que como su hijo mayor era hombre y varón, y la esposa no le dio hijos o le daba hijos mujeres, y como ya empezaba esa misoginia funcional, lograba que la concubina convenciera al emperador para que su hijo fuera el heredero a la corona. En el caso de los egipcios, lo que hacían era casar entre hermanos, ni siquiera entre primos, o mi hermano tuvo una hija, no, pues si yo tuve un hijo o una hija, que se casan entre ellos. Así. Entonces las enfermedades estaban terribles en la época de los egipcios. Endogamia, todo lo que daban. Claro. La que sigue, productor. La siguiente imagen. Ahora sí, la que sí. Así es. Esa es una mujer romana. Si te fijas, la forma de vestir era diferente. Muy distinta. Ellos también, la ventaja de la sociedad romana es que ellos aceptaban y cambiaban, modificaban su estilo de vida de los lugares que conquistaban. A diferencia de los griegos, que ellos eran muy sólidos en su forma de pensar, los romanos iban adaptando las cosas buenas que iban obteniendo de las sociedades que iban conquistando. Por eso los romanos duraron mucho tiempo como sociedad. Como sociedad. O sea, duraron casi cerca de 1000 años como sociedad. Bueno, no me digan los egipcios, que duran casi 5000 años. Sí. O sea, casi 5000 años. Entonces, pero los romanos en sí iban adaptando las funciones de los diferentes y iban agregándole cosas a su sociedad. Terminaron siendo cristianos. Nada más por eso, te digo. O sea, si lo vemos de esa manera, los mismos romanos terminaron siendo cristianos. Así es. Entonces, Gerardo Huizar, saludos. Gracias, Gerardo, por vernos. Entonces, eso hizo que ¿si tienes ahí más saludos? No. Entonces, resulta que, hablando de los romanos, hay una decadencia de la mujer. Empieza la decadencia de la mujer. Empieza a comerciarse con ella. Empieza a verse las ventajas de hacer matrimonios arreglados o de intercambiarlos por mercancía. Okay. Las mujeres eran ya, aunque sí había las castas más altas, no sufrían de eso. Hablamos de las castas más bajas. O de repente decía un rey a otro: oye, me gustan tus concubinas, solo te las regalo, o te las vendo, te las traspaso. O sea, la mujer empezaba a ser utilizada como un objeto más, como si fuera ganadería. Ajá. Digo, no como objeto, pero sí como si no fuera una especie humana, que no tuviera sentimientos. Y no había opciones para las mujeres. O sea, si las mujeres romanas tenían acceso al estudio y ese tipo de cosas, está bien, pero no todas. No todas. Nada más las que estaban en las casas superiores. Las de abajo terminaban siendo esclavizadas.
y vendidas o prestadas o robadas o vejadas. Así era la sociedad romana, así funcionaba. Entonces, ayer platicamos sobre el tema, ¿te acuerdas que comentamos sobre la sociedad como está ahorita? Sí. Y siempre te he dicho que es cíclico. Siempre empezamos sufriendo, embates, saliendo adelante, sacando el agua por ahí, y luego llegamos a un pico y hay destrucción y cae todo. Y luego vuelve a renovarse. Siempre hay un ciclo de renovación y de destrucción. Así siempre he visto la sociedad. La sociedad es así. Ahorita no sé en qué estatus estamos, si seguimos subiendo o si ya empezó la destrucción. No soy hermanos, nada. Ni idea, ni idea. Pero si lo lees por historia, sí, ándale, ha sido cíclico. Entonces, de alguna manera, los romanos empezaron a tener ese ciclo de decadencia hasta que se acabó la sociedad romana. La que sigue, señor productor. Se destruye los romanos. No existen los romanos después del año 400. Los que quedaron se convirtieron en bizantinos y vivieron otro tiempo más. Pero ya no eran romanos puros porque no vivían en Roma. Vivían en Constantinopla. Y ellos se quedaron también un rato más. ¿Qué sucedió en Europa? Porque Constantinopla estaba en Turquía. ¿Qué sucedió en Europa? Se fragmentó toda la sociedad romana. Todo se hizo pedazos. Toda. No se creó un nuevo reino que ya se llama Roma. No. Se fragmentó. A diferencia de los romanos del Oriente, ya para ese entonces ya había los dos reinos romanos. Un emperador romano decidió dividir el reino porque era demasiado grande. Entonces el reino del lado del Oriente de Turquía se conservó, pero ya no quisieron ser romanos, se llamaban bizantinos. Y el reino del lado europeo, completamente desintegrado, entró en algo que se llama el oscurantismo. ¿Cuánto duró? 1000 años. Nada más duró 1000 años. ¿Qué crees que sucedió en esos pequeños reinos de esas etapas? Ahí es donde ves las historias de Robin Hood y todas esas de castillos con los caballeros vestidos con yelmos y en sus caballos con sus lanzas corriendo. Esas historias de arqueros y de con sus espadas blandiéndose y peleándose entre ellos. Eran reinos muy pequeños. Creaban un castillo, se creaba un rey y luego empezaban a tener una sociedad alrededor que le llamaban sus súbditos, le llamaban villanos. Ahorita lo vemos como algo malo la palabra villano, pero porque vivían en villas alrededor del castillo. Y supone que el rey los cuidaba cada que intentaban una invasión. Por eso tú dependías de un rey, porque el rey creaba, era quien te protegía, pero también te sangraba, ¿verdad? Pues sí. También los impuestos, y todo lo que en especie te quitaba. Me gusta esa mujer para una noche. ¿Cómo no se la quitaba? No había ese tipo de opción. Las mujeres en la época oscura fue la época oscura de la mujer. Inclusive la iglesia católica, no estoy criticando a la iglesia, estoy hablando de la iglesia de ese día para que no se ofenda la gente. En ese momento. La iglesia de ese momento. En ese momento. Saludos, Perlis. La iglesia de ese momento empezó a criticar la mujer. Ya no la exaltaba como alguien que producía niñas, tenía hijos. Se me fue la palabra. No sé, se me fue la palabra, quise decir producía. Gestaba hijos, ahora sí. No es que tengo que hacer una terminología médica, para no encontrar el punto medio. Está bien gestado. Sí, entonces gestaba hijos o con una divinidad. Procreaba, exactamente, esa es la palabra correcta. Sino como que era un mal necesario para procrear hijos. Y era una desgracia. Un mal necesario. Un mal necesario. O sea, así como tal. Un mal necesario. Tú leías ahí en referencias de santos de esa época, donde criticaba la presencia de la mujer al lado del hombre. Y le decía al hombre que no debería estar tan cerca de la mujer, que no sea para la procreación. Nada más la procreación y punto. Así ya. Toda la mujer era menospreciada al máximo, y la misma iglesia o la religión que profesaba en el centro, para no decir iglesia católica, para que no se ofendan, la misma iglesia cristiana que estaba en su momento fomentaba el que no pudieran tener una convivencia sana como familia, porque empezaban a ver de una manera oscura a la mujer
como algo que no debería de servir ni funcionar como tal. Y se crea la Santa Inquisición, donde ellos decidían la moralidad que debía seguir la población en su momento. Entonces se descompuso mucho la sociedad en la época oscura. Dice, ¿qué tan oscuro fue? Bueno, sí tenías momentos felices en tu vida. Claro. Sí, te tocaba un rey buena onda, que no era conflictivo, no peleaba, no se poseían las cosas de forma mal, o sea, sí cobraba sus impuestos, pero sí trataba bien. Te iba bien. Sí, pues sí, prosperaban. La bronca es que en esa época hubo muchas guerras entre muchos reinos. Y había reyes que empezaban a crecer sus reinos, empezaban a hacerse de castillos o negociaban con otros reinos para que, bueno, entre los dos no lo repartimos, o yo soy tu vasallo, o sea, tú eres el rey, yo soy mi rey acá, pero voy a ser tu vasallo, lo que tú me digas que haga yo hago, o sea, pero yo quiero conservar mi reino. Claro. Y así no, ni me matan ni te mato, ¿verdad? Sí, sí. Pero y en los intercambios con mujeres ya era más marcado ahí. Ya si te paso a mi hijo, vamos a ser compadres, o te regalo a mi hija. Sí. Y empezaba a darse intercambio o trueques con cosas. Porque le daban valor a las mujeres. No, pues tu hija y unas ovejas, o sea, para poderla casar con mi hijo, o sea, mi hijo está aquí, tu hija está acá, para yo. Completar. Sí, Las mi hija y redes, ganado así, o si no, por tanto tiempo me das cosecha. Empezaba a tener un valor extra la mujer, porque ya era tan abajo su nivel, ya no se veían igual en ninguna casta, porque ni siquiera las de más abajo que las de más arriba eran en la misma condición como la de los esclavos, con actividades diferentes. En esa época las mujeres ya no estudiaban, por lo menos en los romanos y los griegos les enseñaban cultura, les enseñaban y les explicaban lo que tenían que hacer. Aquí ni siquiera las mujeres de casas inferiores tenían acceso a escuelas donde les enseñaban actividades de mujer. Tenían que ser transmitidas de las madres a sus hijas, cómo iba a ser su vida cuando su papá lograba buscarles un hombre para casarlas. Claro. Porque era la única oportunidad de mujeres. En esa época ya no podían tener tierras, no tenían propiedad, dependían primero de su padre, de su esposo o de sus hermanos si nunca se casaba, porque si para los 20 años no te casabas, ya nadie te quería, porque ya no eres joven. No. ¿Qué feo, no? Bueno, es que morían a los 40 años. O sea, en esa época no, las enfermedades nos acababan, o las guerras. No había muy pocas sanciones. O sea, Leonardo da Vinci, que vivió hasta los 80 y tantos, era algo extraordinario. Sí. Bueno, que él está de otra época. Sí. Pero normalmente, siendo villano, o sea, viviendo en una villa, pues tus expectativas de vida eran muy bajas. Muy bajas, así es. Saludos, Mirtala. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Nos agradecen los comentarios. Sí. Entonces, en esa época, la sociedad de la mujer fue la peor que pudo haber pasado. Porque inclusive la religión decía que casi arribita de los animales lo que seguía era la mujer y luego el hombre. Así, a ese nivel. Qué triste. Pero viene el Renacimiento. El Renacimiento se da desde el oscurantismo o la Edad Media, se da desde la destrucción de los romanos hasta el descubrimiento de América, hasta 1492. Ahí empieza el Renacimiento con los reyes católicos. Hubo un cambio por ese Renacimiento, porque ¿cómo se llama la reina? ¿La reina Isabel? Se llama Isabel I. No era reina de España, era reina de Castilla. Y el rey Fernando ¿se llama? Sí. Era reino de Aragón. Así es. O sea, ellos se casaron para unir los reinos. Los reinos, así. Pero cuando estaban vivos, los villanos o los súbditos de la reina no le daban pleitesía al esposo. Y los aragoneses no le daban pleitesía a la esposa como reina. ¿Sí me explico? O sea, ellos no eran vistos en su sociedad como ambos como un matrimonio real, como ahorita, por ejemplo. Sí. Entonces, para los aragoneses era consorte la esposa, sí. Y para la de Castilla el esposo era el consorte. Así es. Pero ya se había unido España en esa época. De ahí empieza el Renacimiento. Y simplemente porque la reina Isabel ya era mujer, ya era reina, ya tenía un puesto político. Claro. Sin embargo, en su sociedad, a pesar de que ella era la reina, en las castas inferiores pasaba lo mismo. Ya no había cambio. Ya, 5 minutos.
Tan pronto. Qué rápido, ¿eh? ¿Cómo es posible? Tan sabrosa la Está plática. bien padre, sí. Todavía estoy. ¿Le podemos seguir? ¿Tenemos otra hora? Vale. No, el productor ya quiere comer. La verdad es que voy a cortarle hasta los 5 minutos que nos dan. Claro. Y le seguimos porque quiero llegar hasta la mujer de la época moderna sin corretearle. Sí, despacio. Sí. Entonces vamos a terminar el Renacimiento. Esto es Renacimiento. Sí. Porque sí está chido. Inclusive que sí está Está más muy padre. padre. Porque es donde está la revolución femenina. Llega la mujer en la época del Renacimiento y se es bien padre. Hay inventos nuevos, pintura nueva, literatura nueva. ¿Qué más? Tú dime qué más se descubrió en el Renacimiento. Los viajes. Sí. Es que me estaba atragantando el café. Los viajes, ¿qué más? Tú dime, la astronomía, ya no éramos el centro del universo como se veía la Tierra, ya saben que el Sol era que estaba en el centro del universo. El centro de nuestro sistema solar era el Sol. O sea, ya había mucha ciencia y literatura, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para el hombre. Así es. ¿Y para la mujer? Todavía no figuraba. Solamente la diferencia de la Edad Media al Renacimiento es que la mujer ya no la veían mal, ya no era un mal necesario. Así es. La mujer estaba diseñada ahora, le volvieron a dar clases, para mantener al hombre feliz. Para eso era la mujer. Regresaba. Para hacer el hombre feliz, nada más. Pero no como en la época romana y griega que tiene cierta influencia política. Aquí la mujer no, nada. Nada más tú te vas a dedicar a tu hombre, a tus hijos y a tus hijas. Y ya. Políticamente no tienes influencia, no tenías herencias, no podías heredar nada, no puedes comprar nada, no puedes hacer nada como soltera. Quieres o no, como quiera, fue un cambio de la época oscura a esto. Digo, no era mucho, pero al menos ya no estaban como antes. Marginadas como animales. Con todo respeto, ¿verdad? Sí, claro que sí, así es. Y también seguía sin amor. Ahí donde empezaba, en esa época de Renacimiento, donde empezaba a surgir el amor, donde empezó a haber mezclas de castas. Ahí donde se escribió Romeo y Julieta, donde se escribió Sancho Panza y el Don Quijote. Son de la época del Renacimiento. Sí, son de la época del Renacimiento. Ya empezaba a hablarse de relación de pareja con amor. Con que ya existía. Ya no, por lo menos eran matrimonios arreglados. Lo que quiere decir que la mujer ya figuraba como alguien humano, y como que tenía sentimientos. Y que decidía también en ese aspecto. Que tenía sentimientos, pues no tanto, porque sí había todavía casamientos con familias, todavía que amaras a una persona. Esto es un proceso, Ajá. Pero al menos ya le tomaban en cuenta. Antes ni siquiera eso, ¿no? Así es. Entonces eso era lo que se veía. Y la iglesia ya había cedido mucho, la Santa Inquisición ya había acabado. Entonces la iglesia ya había cedido mucho en ese aspecto. Ya no controlaba tanto la sociedad. Pero pues de tantos miles de años con ese tipo de ritmo de vida, es difícil hacer el cambio. Así es. Y así vamos a parar la historia. Bueno, está muy interesante. Hasta el Renacimiento. Está muy bonito porque mira cómo se fue dando poco a poco la evolución de la mujer. Hasta ahorita no hemos llegado hasta todavía a nuestra sociedad actual, pero bueno, esperemos que el siguiente programa lo terminamos. No sé si vamos a alcanzar un programa para terminar o la mitad, no sé, pero ya veremos. Y dice Yareli, wow, una segunda parte. Qué bueno que lo estás leyendo porque nunca se me actualizó esto. Y Cita dice, está interesante el tema, me quiero enterar. Gracias, Cita. Cita, pues será el otro sábado. Muchas gracias, Cita siempre está aquí. Pueden repetir el siguiente programa para que no se les olvide. Gracias. A ver si puedo dejar un mensaje en el muro para recordarles del programa, así por escrito. Para recordarles lo que va a ser la segunda parte. Dice el productor, claro, lo estás viendo. No. Escríbelo. Porque quiero que solo escríbelo. Recordarles que la segunda parte del Renacimiento hasta este milenio. Así es. ¿Qué es lo que...? Sí, y opinen, den sus opiniones también. Nosotras como mujeres, digo, vemos muchas situaciones que ahorita se presentan con las que estamos de acuerdo, otras no tanto, pero muchas de ellas desgraciadamente son provocadas incluso por nosotras mismas. La clave es esa. Si lo vemos, ¿verdad? Si no, pues... La clave es esa. Las mujeres ahorita que no tienen hijos, no sean libertinas o libertinaje ni nada, pero a los hijos que críen,
cambien la mentalidad en ese aspecto, Sí, ¿no? por favor. O sea, no cambien, ayuden a la sociedad a crecer, a desarrollarse. Sí, ahorita que hemos visto mucha violencia de género, que ahorita hemos visto, desgraciadamente prendemos la televisión y vemos noticias en donde el hombre que está preparado, ni siquiera, no estamos hablando de gente que no tenga estudios, ha habido de todo. Y para pero dejarlo, también gente con estudio, perdóname, No. que haya últimamente estos asesinatos que se han cometido, o sea, son cosas que como sociedad, bueno, al menos a mí me duelen mucho, y no por ser mujer, simplemente porque te pones a pensar qué va a pasar más adelante, si eso está sucediendo, ¿qué sigue? ¿Va a seguir pasando esto? No, ya basta. ya para terminar de bajar una frase que les va a asustar, A ver. pero les voy a contestar en el siguiente ¿Asustar? programa para que ¿Cómo? el siguiente sábado veamos, les voy a dar la respuesta. A ver. ¿Sí? Yo, como hombre actual, que no soy misógino, yo no creo en la igualdad del hombre y la mujer. Ok. Muy Yo bien. no creo en la igualdad del hombre y la mujer. Ya generaste polémica. Eso se trata. De eso se trata. El otro sábado les digo por Muy qué. bien. ¿Ok? Muchas gracias a todos por vernos, de verdad gracias, porque todas estas personas que nos escribieron el día de hoy siempre están aquí con nosotros. Gracias, Yareli, Mirtala, Karen, Cita. Gracias a Carmen, todos, se me fue Gerardo. Sol García, Gerardo. Muchas gracias a todos, de verdad. Por favor, compartan el programa, si les gustó denle un like, y nos vemos aquí la próxima semana, el próximo sábado en Antena 10. Como quieran, no se pierdan todos los programas que Antena nos ofrece. Ya saben que aquí hay programas para todos los gustos. Acuérdense que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, por eso estamos hablando de... Sí, estamos adelantando un poquito Sí, la fecha, pero es por lo que pero está vale pasando la pena. ahorita. No, aparte vale la pena reflexionar un poco a raíz de la historia, ¿no? Bien, nos vemos, hasta luego. Gracias a todos. Y me cae el